Nicolás Copérnico, nacido en 1473, fue un astrónomo polaco y fue conocido por su teoría heliocéntrica, según la cual el Sol se encontraba en el centro del universo y la Tierra, que giraba una vez al día sobre su eje, completaba cada año una vuelta alrededor de aquel. Nicolás Copérnico fue un astrónomo del Renacimiento que, como ya lo dije, formuló su teoría heliocéntrica del sistema solar. Y él escribió una obra muy importante sobre las revoluciones de las esferas celestes. Por lo tanto, fue considerado como el punto inicial o el que fundó la astronomía moderna. Y digamos que fue una pieza clave en la revolución científica de la época del Renacimiento. En la primera mitad del siglo XVI, Nicolás Copérnico desarrolla su teoría heliocéntrica, no sin tener ciertas dificultades para su presentación, porque un modelo del mundo de esta naturaleza, digamos que va en contravía de las formas sociales de la época y también tuvo disputas de carácter filosófico. Es decir, que él encontró adversarios tanto en el campo filosófico como en el campo religioso, ya que para mediados de este siglo lo que era discutir la filosofía de Aristóteles era como discutir la autoridad de la Iglesia, porque el sistema aristotélico se había convertido en la justificación filosófica del cristianismo. Entonces, en su obra aparece como una alternativa de explicación a propósito de los fenómenos que explicaba el sistema aristotélico tolemaico. Esto es así porque su teoría fue considerada por los filósofos aristotélicos como un planteamiento válido para explicar los mismos fenómenos que trataba Aristóteles y el modelo matemático de Ptolomeo, en lo que tiene que ver con los movimientos planetarios y la estructura del mundo. Sin embargo, para Ptolomeo, la Tierra era el centro del universo y el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra. Pero Copérnico luego planteó que la Tierra giraba sobre su propio eje y que a su vez la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol. En el año de 1516, Copérnico plantea su doctrina en una obra que llamó Pequeño Comentario. En esta obra, su propósito no era exponer un sistema del mundo con rigurosidad matemática, sino que más bien el objetivo que él quería era hacer una presentación del universo con un sol que fuera aproximadamente central. También el reiterar que los movimientos diarios que observamos del Sol y de los planetas son solamente efectos ópticos. Y también explicar que los planetas se mueven con uniformidad en torno al Sol, siguiendo un círculo perfecto o una esfera. Entonces, él lo que quiso fue diferenciar tres cosas. La primera, los movimientos aparentes son productos visuales de aquellos movimientos de la Tierra. Lo segundo fueron los movimientos reales uniformes circulares o esféricos de los planetas. Y finalmente, que esta no es una explicación matemática. No hay una estricta explicación matemática de los movimientos celestes al estilo de Ptolomeo en esta obra. Copérnico quería elaborar un sistema del mundo cuya característica principal fuera la sencillez explicativa. Entonces, para esto, la solución que él encontró fue elaborar 7 postulados que se deben tener en cuenta o que él tuvo en cuenta para elaborar un nuevo sistema del mundo. En estos 7 postulados, lo que él nos afirma es que primero no hay un centro único para los círculos o esferas celestes, porque cada uno de ellos tiene su propio centro. Y estos centros no son materiales, sino que son puntos matemáticos. También nos dice que el centro de la Tierra no es el centro del mundo, porque la Tierra
un planeta cualquiera que gira como todos los demás. También nos dice que todas las esferas giran en torno al Sol, salvo el hecho de que el Sol no es el centro del universo, sino solamente un cuerpo celeste, porque el centro del universo es un punto matemático que no coincide con el Sol. Además, Copérnico va a asumir que la distancia que hay entre el centro, que coincide más o menos con el Sol, pero que no es exactamente el Sol, y las fijas es enorme en comparación con lo que es el tamaño de la Tierra. Es decir, que en el universo planteado por Copérnico es mucho más grande que los clásicos sistemas universales que se tenían. También nos dice que la esfera de las fijas tiene un movimiento de rotación completo de 24 horas alrededor de la Tierra, pero este movimiento es aparente, porque lo que realmente ocurre es que la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y la esfera de las fijas permanece inmóvil. Entonces lo que se produce es un efecto visual, eh, eh, produce como efecto visual el movimiento de ella. Así, Copérnico también nos dice que nosotros vemos tres movimientos: el del Sol a través del cinturón zodiacal, el movimiento diario de 24 horas, el anual de aproximadamente 365 días y el de la precesión de los equinoccios, de más o menos 25.884 años. Copérnico nos dice que dichos movimientos no son reales, sino que son producto de los distintos movimientos de la Tierra. Y además afirma que la Tierra tiene más de un movimiento, que son el movimiento de rotación, el de traslación y el de la precesión de los equinoccios. Lo que él quiso decir aquí es que la Tierra es la que tiene movimientos y no el Sol. Y por último nos dice que hay otro movimiento que se observa, que es el de la retrogradación de los planetas, porque según él, estos movimientos no son reales, sino que se deben a los distintos movimientos de la Tierra, como ya lo he mencionado, y a la misma vez estos movimientos retrógrados también son movimientos aparentes, son efectos ópticos, porque nosotros estamos observando la Tierra en movimiento. Entonces, el presupuesto esencial del sistema del mundo copernicano es que el Sol es el punto de referencia de los movimientos planetarios, que todos los planetas, excepto la Luna, giran en torno al Sol, y el orden de ellos viene dado según la duración del periodo de cada uno de ellos, y se toma como unidad de medida el año terrestre. Además, Copérnico caracteriza al mundo como un ente finito que está limitado por la esfera de las estrellas fijas. Es decir, que es una concepción del universo tal como la habían concebido en la tradición clásica y como lo defendieron los pensadores aristotélicos. Posteriormente, Copérnico presenta su obra sobre las revoluciones de los cuerpos celestes. En esta obra lo que él quiso fue razonar en favor de esos mismos conceptos universales que ya veníamos tratando, pero él trata de mostrarlos matemáticamente. O sea que él se enfoca más en la precisión, en el orden, y él dice que esto solamente lo puede dar lo que es la explicación matemática. Entonces, en esta obra lo que él trata de demostrar y lo que él desarrolla es de una demostración matemática de que el Sol se encuentra como en el centro del universo. Es decir, que su ubicación se va a convertir en el punto de referencia absoluto de todos los movimientos celestes, incluyendo el de la esfera de las fijas. También nos dice que la Tierra tiene varios movimientos y también nos muestra que las órbitas reales de los planetas, incluido el de la Tierra y el de la Luna, son circulares y son perfectas. En esta obra, Copérnico nos muestra sus postulados fundamentales
y lo cual también va a ser el legado más importante que le va a dejar a la historia de la ciencia. Entre estos postulados encontramos primero que el mundo es esférico, segundo que la Tierra es esférica, tercero que el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto por movimientos circulares, que el tamaño de la Tierra es un punto con respecto a la enorme magnitud del mundo. También nos va a decir que la Tierra tiene más de un movimiento, que son el movimiento anual hacia el oeste girando alrededor del Sol, como todos los planetas, el movimiento de rotación diaria, que es hacia el este, lo cual explica el movimiento aparente del Sol durante el día, que es hacia el oeste. También explica la alternancia del día y la noche, la diversidad de las estaciones y el movimiento aparente nocturno de un cielo estrellado y el movimiento cónico y anual del eje de rotación, o también llamado de declinación, que es hacia el oeste. En su extremo norte, la Tierra gira alrededor de su propio eje. Y el efecto sería mantener el eje de rotación de la Tierra siempre hacia la misma dirección. También nos dice que el mundo está limitado por la esfera de las fijas o que el mundo es finito. Y por último nos dice que los movimientos retrógrados observables de los 5 planetas son producto de la combinación del movimiento de la Tierra y el de los planetas. Porque desde la Tierra se apreciaba que planetas como Mercurio y como Venus, que están más cerquita del Sol, tenían un brillo variable a lo largo del año. Entonces, esto parecía indicar que las distancias con respecto a la Tierra variaban y por lo tanto no podían girar alrededor de la Tierra. Entonces llega a la conclusión de que todos los planetas tenían que girar alrededor del Sol. Y este planteamiento le permitió justificar lo que es el movimiento retrógrado de los planetas. De manera pues que las consecuencias del trabajo de Copérnico en el plano científico son el punto de partida de la fundación de la ciencia moderna. Su importancia para la ciencia va a radicar en que su obra señala el camino de una nueva forma de investigación científica y su trabajo se centra en las demostraciones de un sol aparentemente en el centro del mundo y de los distintos movimientos de la Tierra, por lo que podríamos afirmar que él se limitó a especulaciones cosmológicas en su primera obra y demostraciones matemáticas en su segunda obra. Por lo tanto, a modo de conclusión, de los postulados más importantes que le ha dejado Copérnico a la historia de la ciencia fueron un modelo heliocéntrico del universo, la teoría de los 3 movimientos de la Tierra, rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje, el orden de la alineación de los planetas, el movimiento retrógrado de los planetas. Muchas gracias.